Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor con cada una de nosotras en el nombre de Jesús. Estamos en una entrega más de este estudio de Hebreos, que ciertamente nos ha aportado tanto y hemos aprendido tanto. Gloria a Jesús. Y en la última entrega, pues vimos cómo los versículos que retomamos y que vimos quedaba como una pequeña pieza para completar la idea, que son los versículos del 17 al 20. Vamos hoy a hacer como conclusión del libro, o sea, de ese capítulo, mejor dicho, porque ya para la próxima entrega, pues iniciamos formalmente el capítulo 7, que uno de los temas principales que hemos estado esperando hasta ahora es el tema que tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec. Hemos visto cómo lo han ido mencionando el escritor, ¿verdad? Los hebreos, pero en este capítulo es que él da los detalles que a nosotras nos interesa, porque el sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio de Cristo, es tipo sacerdocio de Cristo. Entonces es importante que sepamos cómo, ¿verdad? Dios organiza todo para este fin y para que Cristo pueda venir a ser nuestro sumo sacerdote, gloria a Dios, según el orden de Melquisedec. Entonces, vamos a proceder a compartir, ¿verdad? Nuestra dinámica visual que tenemos para hoy. Y bueno, el tema que vamos a tener para hoy se encierra más que nada. Bueno, hemos visto que desde lo anterior estamos hablando de la promesa, la esperanza, la paciencia, la obediencia. Todos esos conceptos van como unidos al momento, ¿verdad?, de recibir esa promesa. Y en este estudio se agrega un elemento más, y es que la promesa viene a ser para nosotros como una firme ancla para nuestras almas. Es lo que nos permite, ¿verdad?, permanecer en el lugar que debemos estar mientras esperamos esa promesa, y guarda nuestras almas. O sea, no solamente va formando nuestro carácter o va desarrollando nuestro espíritu, sino que nuestras almas también van siendo moldeadas en la medida que vamos, ¿verdad?, recibiendo y preparándonos para recibir esa promesa. Entonces vamos a leer en el nombre de Jesús los versículos que tenemos para hoy en Hebreos capítulo 6. Dice: en el nombre de Jesús, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, vamos a ir viendo, vamos a ir, ¿verdad?, abriendo cada versículo. Y fíjense que dice por lo tanto, porque va una conexión de la entrega pasada con esta. Así que, ¿verdad?, si por algún motivo quieres retomar algo de lo anterior, pues puede hacerlo. Entonces, viendo en el primer versículo que vamos a ver en esta entrega, dice que por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Vimos en la entrega pasada cómo Dios juró por sí mismo. Y vimos también cómo ese juramento que hizo en este caso Abraham implicaba que de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, por lo cual ellos iban a heredar, nosotros también que ya formamos parte de eso, íbamos a heredar como ese acompañamiento directo de parte de Dios, y ya más adelante con Cristo recibimos su salvación. Entonces, es importante resaltar aquí que la palabra de Dios en sí misma tiene fundamento, tiene peso, tiene veracidad y es suficiente.
Él no necesitaba hacer ningún juramento ni como recalcar varias veces eso. Sin embargo, como nosotros somos seres humanos y todo lo que no se ve tiene que ver con aquellas cosas que se ven, como hemos visto a lo largo de, ¿verdad?, de las sociedades y de los países que se interponen juramentos importantes, pues entonces él demuestra esa promesa que interpuso por medio de un juramento y puso su sello personal, o sea, juró por sí mismo. Así que su palabra es completamente verdadera, es completamente creíble, porque él haya jurado no quiere decir que tenga menos peso, sino que es como para que no le quede ninguna duda a todo aquel que en ese momento estaba escuchando al escritor de los Hebreos que estaba haciendo, ¿verdad?, resaltando este punto. Y en este caso a nosotros que estamos leyendo la palabra en este momento, o sea, que estamos estudiándolo, que veamos que él es completamente creíble, que en él no hay sombra de variación y que lo hace para que, como decimos nosotros, conste en acta. Entonces, hay dos cosas que también es importante que resaltemos y es la calidad de la persona que habla. O sea, Dios no es cualquier cosa, Dios es el Dios Todopoderoso. Y también la manera del discurso en la que él utiliza, que la vemos en la entrega pasada, nos damos cuenta que él va mostrando, va llevando en este caso, ¿verdad?, a Abraham y va llevando toda la dinámica de la historia a un paso y luego todas las declaraciones de promesa que le da Abraham. Tiene una forma de discurso en el que no hubo, ¿cómo se dice? No hay como variación, no hubo improvisación, sino que desde antes de él encontrarse en ese momento y desde antes de él interponer promesas, ya él las tenía establecidas. Porque Dios es un Dios de orden. No es que él un día dice una cosa de nosotros y otro día entonces cambia de parecer de ninguna manera. Entonces Dios no habla simplemente, Él no dice, bueno, aquí voy yo a decir hoy lo que quisiera decirle y poner la promesa que hoy me siento que quiero poner, sino que Él jura y sella y dentro de esa promesa, luego vemos más adelante cómo esas promesas abarcan la remisión de pecados por medio de Cristo y la adopción de nosotros para que seamos sus hijos también por medio de Cristo. O sea que no solamente trascendió a Abraham y a su descendencia, sino que incluso nosotros vinimos a formar parte de la familia de Dios, producto de esa palabra que él declaró en ese momento y que juró por sí mismo. Entonces, ¿qué pasa con algunas personas que no se sienten seguros de quiénes son en Dios, de que si son hijos de Dios, de que si no, de que si Dios los ama o si no me ama lo suficiente? O sea, una de las cosas que la palabra nos da es identidad y un autoconcepto diferente al que teníamos en el mundo. Y cuando leemos estas cosas en la palabra y verdaderamente creemos que son fieles y verdaderas sus palabras y sus promesas, entonces no hay lugar para la inseguridad, ni hay lugar para la falta de aprecio que nosotros podemos ver reflejado en Él, o sea, en el aprecio que Él nos tiene. Entonces, en el verso 18 menciona para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ya ahora el escritor no solo se queda en el escenario de Abraham, sino que trae al grupo de personas al que él se está dirigiendo en ese momento, trae cómo eso también tiene que ver con ellos y en este caso también con nosotros. Las dos cosas inmutables que no cambian es las promesas de Dios y los juramentos que Él pone. Y veníamos viéndolo desde el principio. O sea, cuando Él declara una promesa, cuando Él realiza un juramento y cuando lo vemos en la palabra, nos damos cuenta que eso no cambia, sino que Él, aunque se tome el tiempo en lo natural que se necesite tomar, Él lo cumple, porque Él no miente y no hace juramento o no hace promesa solo para alardear,
Por eso es que una de las cosas que decíamos en la entrega pasada es que tenemos que ser muy cuidadosos en prometer y en, ¿verdad?, dar promesas o juramentos con otras personas, porque el ser humano tiene la tendencia a decir que va a hacer todo y que sí, que lo vamos a hacer bien y que cuenta con eso y sí, y entonces luego no lo cumple. Entonces la palabra nos dice que aunque nosotros como seres humanos fallamos y que no deberíamos de hacer eso, pues Dios no lo hace. Gloria a Jesús. Entonces, cuando menciona en la segunda parte del versículo que para que también nosotros tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido, ¿verdad? Para asirnos de esa esperanza, lo que hemos abrazado, toda la esperanza que está y todas las promesas que están en la palabra, que tienen el sustento en Cristo. Entonces, eso nos sirve para que nosotros tengamos un fuerte consuelo, una fuerte esperanza. Entre tanto llega el cumplimiento de esas promesas. ¿Y qué es lo primero que viene cuando hay una aparente tardía, una aparente tardanza de ese cumplimiento? Bueno, viene el desánimo, viene la falta de como de creer, de la fe. La fe pues mengua y se pone un poco débil. Y entonces aquí el escritor nos dice que él, Dios, por medio de su palabra, nos da el consuelo y nos da la esperanza que nosotras necesitamos en un momento determinado. Y este consuelo y esta esperanza lo vemos reflejado en una descripción que hay en el capítulo 35 del libro de Números, donde esto viene siendo representado como unas ciudades que fueron, ¿verdad?, levantadas para que fungieran como refugio y que estuvieron ordenadas en la ley de Moisés. Y aunque eso va a ser uno de nuestros, ¿verdad?, puntos que vamos a ver de manera personal durante esta semana, vamos a leer ese capítulo, pero aquí pues quise compartir algunas como simbologías que se van completando entre ese números 35 y lo que está diciendo el escritor de Hebreos sobre ese consuelo y esa esperanza, ese fortísimo consuelo y esa esperanza que tenemos y que tenemos a quien acudir cuando en algún momento nos sintamos sin fuerza, desanimados o que nos falte la fe. Y entonces tanto Jesús como estas ciudades que describen en Números 35 están puestas delante de las personas necesitadas. Así como esa ciudad fungía de, ¿verdad?, de refugio para que todo aquel que necesitara pudiera y supiera que ahí va a recibir la ayuda y la asistencia necesaria, pues entonces eso ocurre con Jesús. También las estaban abiertas para todos, no solamente para los israelitas, porque esas ciudades de refugio venían, era como para hacer una obra social, por así decirlo, y entonces Jesús hace lo mismo, Él es abierto para todos, en Él no hay acepción de persona, su sacrificio perfecto es universal, no es exclusivo, es inclusivo, los incluye a todos. También estas ciudades se convirtieron en un lugar donde el que estaba en necesidad podía no solamente llegar, sino también vivir, quedarse, recibir todo lo que, ¿verdad?, ellos le daban a esos necesitados. Y de esta misma manera, pues quien viene a Jesús, a pesar de que hay personas que vienen a Jesús solo por circunstancias y por necesidades, y una vez todo se arregla, vuelven y dejan a Jesús, pero hay personas que hemos decidido, ¿verdad?, venir a vivir con Él, o sea, recibirlo, aceptarlo y ser transformados por Él de manera ya permanente. También estas ciudades eran la única alternativa en ese momento y en ese lugar geográfico para los que estaban en necesidad. Por lo tanto, Jesús viene a ser el único camino que dirige al Padre y el único nombre en el cual hay salvación, y eso nosotras lo sabemos. Entonces, es importante que sepamos que a pesar de que estamos en un tiempo en el que hay muchas ofertas y todo el mundo puede hacer todas las cosas, incluyendo las cosas que tienen que ver con Cristo, o por lo menos eso es lo que ellos intentan hacer creer, pues sabemos que la única alternativa para la eternidad del ser humano, una eternidad real, ¿verdad?, y
cerca de Dios es por medio del Señor Jesucristo. Y también estas ciudades proveían protección solamente dentro de sus fronteras. Aquel que osara a salir de ese lugar geográfico, ya si había alguna situación de vandalismo o de guerras cercanas, ¿verdad? O de búsquedas, no, como que no había esa cobertura. Lo mismo pasa con Jesús. Todo aquel que está del lado del reino de los cielos, pues puede vivir y puede disfrutar de la cobertura del reino de los cielos. Pero una vez, ¿verdad? Se pasa esa línea que divide el reino de Dios del reino de las tinieblas, como Dios no quebranta las leyes que ha establecido, aquel que osa, ¿verdad? Cruzar para ese otro lado, pues automáticamente, pues esa protección ya es retirada. Y eso es importante que lo sepamos. Entonces, sin embargo, ya verá, para concluir, nuevamente les digo que lean ese capítulo completo cuando vean en el transcurso de la semana. Hay una diferencia que es importante que resaltemos, y es que las ciudades de refugio solamente ayudaban al inocente. O sea, ellos tenían, en cierto modo, ¿verdad? Como una manera de darse cuenta cuál era el que podía recibir asistencia de ellos. Y ahí había un poquito, digámoslo, como de exclusividad. Sin embargo, todo el que es culpable, todo el que es pecador, todo el que está caído, todo el que está quebrantado, todo el que está roto, puede encontrar refugio en Cristo. Y Él no tiene como esa especie de esquema para ver quién entra y quién no, sino que independientemente del pecado, independientemente de la vida pasada que una persona haya vivido, independientemente de las cosas atroces que haya, ¿verdad? O experimentado o hecho, tiene la oportunidad de recibir perdón, remisión de sus pecados y ser adoptado como hijo de Dios. Aunque es importante hacer, ¿verdad? El aclarando de que aunque venimos a los caminos del Señor, las acciones que hicimos antes de venir a Él tienen consecuencias naturales. Es por eso que usted ve que alguien comete un asesinato o fue delincuente, por ejemplo, y aunque acepta al Señor, necesita cumplir una condena de cárcel. ¿Ok? Porque hay consecuencias que de acuerdo a las leyes naturales, a las leyes que rigen los países y también, bueno, a la dinámica de las naciones, pues esas personas deben de cumplir con esas consecuencias. Pero independientemente de eso, no impide que si esa persona de corazón decide aceptar al Señor y cambiar su modo de vida y retirarse de todo lo malo que hacía, pues que alcance la salvación y que alcance la guianza y la transformación de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, en el verso 19, vemos que ya luego de que nos mencionan de que hay un fortísimo consuelo, de que hay una esperanza y de que, ¿verdad? Él interpuso juramento para que sea aún más creíble, no porque él no era creíble, sino como para que no quedara ninguna duda. Entonces, todo eso en este versículo nos dice el escritor cómo va a tener el efecto en nuestras vidas y específicamente en nuestra alma. Y es que va a ser un ancla segura y firme. Al parecer hay anclas que ni son seguras ni son firmes. Y vamos a ver, ¿verdad? Esa analogía entre un ancla de verdad, un ancla que lleva un barco, y el ancla de nuestra alma que viene siendo esa promesa, esa esperanza, ese amor a Cristo, ¿verdad? Ese amor a Dios. Y entonces, no solamente que tenemos esa ancla segura y firme, sino que penetra hasta dentro del velo. Ya desde aquí empiezan como, ¿verdad? A introducirnos al siguiente capítulo, nos van a dar como esos destellos de lo que significa eso más adelante. Entonces, el ancla es una figura que se utiliza para representar la esperanza, porque nos recuerda cuál es la dinámica que tiene el ancla en un barco. Usualmente los barcos que son muy grandes y que van a tener trayectos largos o incluso cortos, tienen distintos tipos de ancla de acuerdo al tamaño y al peso del barco.
y se utiliza en momentos específicos o cuando ya se ha parqueado en un puerto específico o cuando por algún motivo en medio del camino del trayecto tiene que detenerse y hacer algo con el fin de que el barco no se mueva a una dirección que el capitán o los que están, ¿verdad?, comandando ese barco no quisieran que coja, sino que se quedan en el lugar donde se detuvieron y están seguros de que independientemente de las olas que vengan, pues no se va a mover del lugar. Una vez ya deciden embarcarse nuevamente, entonces elevan anclas, como dicen, y entonces continúan el trayecto. Entonces, para con nosotros, el ancla representa algo firme, que aunque nosotros no se ve, pero sí sabemos que está, que es la esperanza que tenemos por medio de las promesas del Señor que están en su palabra y también esa experiencia que hemos tenido de manera muy personal con Dios, cada uno. Entonces, las personas que tienen barcos no usan anclas cuando hay tiempo de tranquilidad en las aguas, sino también cuando los mares, ¿verdad?, están en movimiento constante o cuando hay un clima que no es muy favorable. También se lanza el ancla para eso. Y también es importante que sepamos que a pesar de que utilizamos la analogía del ancla, no va a ser utilizado necesariamente perfectamente hasta tanto todo aquello que Dios ha dicho que va a hacer en nosotros se efectúe de manera completa. Recuerden que nosotros tenemos promesas, ¿verdad?, que vamos a estar con el Señor. Hay un evento importante que vamos a tener en el cielo, que lo describe su palabra, que son las bodas del Cordero. Y también tenemos que resaltar que hay una dinámica en la tierra, porque el ser humano no fue creado para vivir en el cielo. Vamos a tener una dinámica en el cielo de las bodas del Cordero y, ¿verdad?, el trono de Cristo y todo aquello. Y luego entonces también la palabra nos describe cuál es ese proceso que vamos a pasar con Él en la tierra. Ahí viene el reino milenial de Cristo y luego viene la Nueva Jerusalén y luego viene la eternidad. O sea que es importante que sepamos eso. Lo que sí, que estamos anclados desde que decidimos dar nuestra vida al Señor, entonces se ancla a Él. Y por más tempestad que venga, por más vientos, por más climas, ¿verdad?, fuertes, eso no nos detiene y nos permite mantenernos seguros. Entonces, la otra parte que menciona de que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, nos dice que esa esperanza, porque toda promesa dentro tiene como fundamento la eternidad que vamos a pasar con Él. O sea, Dios no nos promete cosas solo para que nos vaya bien económicamente o nos vaya bien materialmente, sino que todas sus promesas para con nosotros, nuestra descendencia, el punto específico que tiene es que seamos salvos y que podamos disfrutar la eternidad con Él, ¿ok? Entonces, la esperanza es lo opuesto al desaliento y al parecer el escritor resaltó esto porque en ese momento los que estaban escuchando estaban batallando con eso. Entonces, la esperanza que nosotros tengamos para esperar esa promesa es lo que nos va a llevar a la presencia de Dios para que esa espera no se vuelva más difícil, ¿verdad?, de lo que nosotros pudiéramos aguantar. Y también aquí está el detalle de que Jesús entró por nosotros como precursor y vino a ser hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces vamos a ver de qué tiene que ver esto. Y es que nosotros estamos seguros de que vamos a entrar a la presencia de Dios porque Jesús, cuando concluyó con el sacrificio perfecto, entregó la misión de manera, ¿verdad?, perfecta a Dios Padre. Y gracias a eso, ese puente que dividía la relación entre el ser humano y Dios, pues fue reconstruido en Cristo. Entonces, el sumo sacerdote que vemos en el antiguo pacto no entraba al lugar santísimo como precursor, sino que constantemente tenía que prepararse
para poder ser apto a entrar a ese lugar. Y de hecho sabemos lo que pasaba cuando no estaban de manera óptima, sino entonces que ellos solamente entraban como representantes, porque todo lo que vemos en el antiguo pacto viene a ser tipo de Cristo. Ya cuando viene Cristo, entonces, Él concluye con la misión, ¿verdad?, de la remisión de pecados, hace un sacrificio perfecto y entrega al Padre la misión. Es como que está completada la misión. Y entonces, por eso, ya Él no entra a la presencia del Padre como un representante, sino como el verdadero sumo sacerdote que desde el antiguo pacto estamos viendo que aunque se hacía, aún no estaba perfeccionado, porque solamente iba a ser perfeccionado por Cristo, ¿ok? Entonces ya Jesús, por medio de su sacrificio, nos permite accesar a la presencia del Padre. Y también, pues, para que podamos recibir esas experiencias y esa relación de amor correspondido, ¿verdad? Y recíproco con el Padre y con el Hijo. Y entonces, aún más, también, el conocer el Espíritu Santo, que es la persona de la Trinidad que va transformando nuestras vidas para ser más aptos, ¿verdad?, a esa presencia y poder entrar y poder trabajar esas áreas que tenemos en nosotros, porque todo lo que entra a la presencia de Dios tiene que ser santificado. Entonces también el Espíritu Santo aporta toda esa dinámica que, aunque lo vemos a veces un poco fácil, pero créanme que dentro de nosotros se están haciendo cambios, créanme que bastante extraordinarios. Entonces, el término precursor es, es el que va primero, es el que toma la rienda, es el que los demás le siguen. Y a pesar de que había representantes que hacían cosas y que al parecer eran los primeros, el primero siempre fue Cristo. Y cuando estudiaba esta parte me acordaba de Juan el Bautista, que le decía a Jesús: ¿cómo es que tú vienes a mí para ser bautizado si eres tú que debes de hacérmelo a mí? Y entonces él le dijo: porque así es que conviene que se haga. Y cuando él entonces predicaba, le decía: viene uno que aunque es después de mí, es antes de mí. Y eso es importante que lo sepamos. Aunque en las escrituras leemos que hubieron sumos sacerdotes y que hubieron dinámicas sacerdotales primero que Cristo, primero siempre fue Cristo. Lo único que llegó el momento de la historia oportuno en el que él tenía que entrar para completar esa misión. Gloria a Dios. Entonces, la analogía del templo y de detrás del velo y todo eso recuerda cómo el autor de los Hebreos está especificando y está hablando de Jesús como sumo sacerdote, porque en todo momento él resalta en varias ocasiones que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es como le explicaba anteriormente, para ser sacerdote y sumo sacerdote había, según la ley, unos requerimientos específicos, y de manera natural Jesús no entraba en esa dinámica, pero es porque Dios mismo así lo permitió, para que todo lo que se hacía entre tanto Él venía, cuando Él viniera, pues fuera de manera perfecta. Entonces, en el próximo capítulo nos van a explicar cómo es eso de que Jesús, sin ser de la tribu de la cual salían los sacerdotes y sumos sacerdotes, viene a ser sacerdote. ¿Y por qué es eso de que se utiliza el término según el orden de Melquisedec? Lo vimos anteriormente un poquito, pero ya formalmente entramos a ese capítulo 7 donde nos van a explicar todo eso. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver de manera específica, vamos a conocer toda la dinámica que tiene que ver con la orden de Melquisedec, y como asignación, pues ver ese capítulo de Números 35, esa analogía que tuvimos entre Jesús y esas ciudades de refugio que fueron levantadas, para que podamos tener como un vistazo general del por qué lo mencionábamos al principio. Y bueno, desde ya decirles que
es importante que sepamos el triple oficio de Cristo. Jesús como rey, Jesús como profeta y Jesús como sacerdote, porque cuando entendemos esa triple función, nos damos cuenta que su iglesia recibe por impartición ese triple oficio y que independientemente de lo que usted fue llamado a hacer, usted ha sido llamada para hacer, para interceder, tal cual como interceden los sacerdotes, para interceder por su familia, lo que está a su alrededor. Usted también ha llamado para tener en su momento algún mover profético de acuerdo a cómo a Dios le plazca utilizarla, o sea, usarla. Y también el término del reinado de que somos real sacerdocio, o sea, somos escogidos por un rey y por lo tanto debemos de responder conforme esa realeza celestial que nos describe la palabra. Entonces, con eso, cuando nosotros tenemos ese vistazo de cómo operaron esas funciones en Jesús, pues entonces nos dice a nosotras la responsabilidad que tenemos de que no solamente venimos a los caminos del Señor para recibir su amor y su perdón, que es una de las primeras cosas, claro que sí, nos da identidad, nos salvan, nos transforman, pero luego de todo eso, cuando ya adquirimos una madurez, un estatus, ¿verdad? Maduro, entonces viene una serie de funciones y responsabilidades que nosotros como representantes y embajadores del reino, aquí en la tierra tenemos que completar y tenemos que hacer. Entonces, el autor como que nos va a hablar un poco de esa función sacerdotal en este próximo capítulo 7, que desde ya, ¿verdad? Queremos que no se pierdan. Así que bueno, hasta aquí nuestra entrega de hoy. Recuerden compartir este link, recuerden también hacer cualquier pregunta durante la semana y ir pues viendo de manera general un vistazo, ¿verdad?, de ese capítulo 7 para que pueda acomodar las ideas para lo que viene. Así que damos gracias al Señor que hasta ahora nos ha traído hasta aquí y nos vemos en una próxima, Dios mediante. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde.